Muy bien, paz y bien, hermanos y hermanas, bienvenidos. Marta y María. Tanto se habló de esto. Y a veces algunas heridas nos llegan al corazón también de esto, ¿no? Cuando algunos dicen, Marta, tú eres Marta, te haces demasiado cosas materiales. Y mucha gente que se sacrifica, ¿no? A limpiar la iglesia, a hacer la comidita para la familia, y se puede herir. Ahora es interesante para encontrar un equilibrio, aunque está algo que el Señor nos quiere hacer comprender, obviamente. Pero para encontrar algún equilibrio estaba el fundador de nuestra comunidad religiosa, Padre Valentino, que decía, sea cual sea la interpretación, una cosa es segura. ¿Dónde está María que escucha y Marta que sirve? Ahí resucita Lázaro. Va a ser el hermano de las dos. ¿Okay? Lázaro resucita de la muerte, donde está la escucha de Jesús y también el servicio. Pues, por supuesto, que este servicio, porque la intención de Marta es servir bien a Jesús, ¿no? Como si ustedes invitan a los padres o a alguien para venir a vuestra casa a cocinar una bella comidita, unos taquitos, unos tamalitos, etc. Los tamalitos, de lo que he comprendido, necesitan un poco de horas para cocinar. Pero lo que sea, pienso que el Señor quiere decir, el más importante, cuando alguien viene a vuestra casa, ¿no? Que ustedes quieren dar hospedaje, además de la comida o no comida, pero lo más importante son ustedes. Imaginen que ustedes, queriendo servir mucho a otras personas, están todo el tiempo en la cocina y nunca están con el huésped. Y pienso que ahí va más el error. Como hemos escuchado, cuando viene el Señor Yahvé, dice, Yahvé, el Señor, Dios, aparece a Abraham. Él se levanta los ojos y ve 3 personas que llama señores, mis señores. Entonces le llama. Pero sin entrar ahora en esta cuestión trinitaria, está Dios que viene a visitar en la forma de estos 3 hombres, de estas 3 personas, de estos 3 ángeles. Les viene a visitar y miren a Abraham corriendo, dándose prisa, da los comandos a los siervos, a esto y aquello, hace esto, y después va, regresa inmediatamente. ¿Ves? Permaneció de pie junto a ellos, bajo el álvaro, mientras comían. O sea, Abraham ha hecho todas las cosas deprisa para estar con ellos. Y entonces ellos hablan con Abraham y a la fin le hacen la promesa de que Sara tendrá un hijo. Ok, el descendiente llegará. Y así Jesús. Marta se está lamentando con Jesús porque su hermana la ha dejado sola. Pero si tu hermana, Marta, te va a ayudar en la cocina como tú quieres, ok, ¿quién se queda solo? Jesús se queda solo. Eran 3 allá de lo que se percibe del Evangelio. Entonces, si quieres, pero ahí está una interpretación de Padre José muy interesante. Es un otro sacerdote de nuestra comunidad biblista que está, ustedes saben que el español que tenemos, y el inglés y todas esas traducciones que tenemos, son traducciones del griego del Nuevo Testamento. Y tenemos muy antiguos manuscritos y colecciones de manuscritos en forma de libro que se llama Códex. Tenemos algunos muy antiguos y muy auténticos por diversos criterios que ahora no podemos entrar en eso. Pero uno de aquel que es considerado uno de los más auténticos, más autorévables, más antiguos, está en Vaticano, por eso se llama Codex Vaticanus. En ese código no dice una sola cosa es necesaria, dice allá algunas o una sola cosa es necesaria. Pocas o una es necesaria. Como si Jesús, segundo esta interpretación de este Padre, posible interpretación, como si Jesús dice a Marta, Marta,
agarra qualquer coisa, frijoles, tens aí frijoles frios, pégale, um pedaço de frijoles, um pouco de queso, 2 ou 3 tortilhas, qualquer coisa veloz e mete-te acá. A comida mais importante eu quero a ti, não as coisas. As coisas também necessitamos porque temos carne e huesos, se não comemos, bem, a alguns talvez lhe hace melhor não comer tanto, como el presente. Pero tenemos que comer, si no comemos también físicamente morimos. Pero la comida más importante no es la comida física, es la comida, es la palabra. Mi alimento, decía Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre. Y después otra cosa también muy interesante que decía en el texto, veamos esta traducción que dice, porque yo lo he preparado en inglés. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres. Okay. Pero el texto no dice tanto se afanaba, también se puede traducir, pero se distraía, se perturbaba con muchos servicios, dice. Se distraía con muchos servicios, cuando una sola cosa es necesaria. También nosotros muchas veces en nuestras vidas nos distraemos con muchas cosas en vez de buscar la cosa que es necesaria. ¿Cuál es? Muchos leyendo esto dicen la cosa necesaria es escuchar a Jesús, ¿no? Porque una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte, que no dice mejor parte, el griego es ten agathen merida, que la buena parte, porción. María escogió una buena porción. No está diciendo que es toda la cosa necesaria. De la cosa necesaria, María escogió una buena porción, que es escuchar. ¿Y por qué? La única cosa necesaria no puede ser solo escuchar. El mismo Jesús nos dice, el tonto es lo que escucha mi palabra y no la pone en práctica. Si yo solo escucho y no pongo en práctica, el Señor me llama tonto. Entonces no puede ser que escuchar es la única cosa necesaria. Pero es una porción necesaria. La fe viene por la escucha. El sabio es lo que escucha. La primera cosa es escuchar a Dios. La única cosa necesaria, al menos de lo que comprendo, a la luz del Evangelio, es la voluntad de Dios. El Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre. Entra en el reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es, porque después continúa y dice, por eso os digo, quien escucha mi palabra y la pone en práctica. Y se puede demostrar con otras citas, pero no tenemos el tiempo en este momento. En otro momento lo haremos. Entonces, la voluntad del Padre es escuchar lo que dice Jesús y hacer lo que dice Jesús. Cada cual, por supuesto, en su vocación. Quien a 30, quien a 60 y quien a 100 por uno. Como Jesús dice en el Evangelio de Marcos. Entonces, la única cosa necesaria es la voluntad del Padre. Escuchar, hacer. Ser como Jesús. La única cosa necesaria es Jesús. Jesús es la voluntad del Padre viviente. Yo hago siempre lo que gusta a mi Padre. Pero escucharlo es solo una porción buena, fundamental, pero no es la única, no es la mejor. La mejor es hacer. Que sí tenemos el Padre Eterno que nos dice en el Monte Tabor, escucha mi hijo. Pero tenemos después el Espíritu Santo de que María es llena, que María que nos dice, hagan lo que mi hijo les diga. Escuchar y hacer. Ese es el sabio. Y María ha escogido de escuchar a Jesús, no le será quitado. Entonces Marta, agarra cualquier cosa veloz. Y ven, siéntate acá. Pero yo comprendo, porque también mi mamá a veces se metía 2 horas, y mi mamá la conozco bien su corazón, quiere bien a los demás, es altruista, se preocupa más con los demás que consigo. Pero a veces estaba 2 horas a cocinar, a veces nosotros nos lamentamos 1 hora de misa. ¿Y qué hacemos el resto del día?
¿Estamos con la palabra o dedicamos a la cocina todo el día, a la comida material? ¿Dedicamos cuántas horas? 2, 3, 4, 5, 6. A la palabra de Dios. 1 hora. Cada día pensemos. Pero sin nada, todos tenemos que crecer, ¿ok? Si estoy hablando con ustedes, estoy hablando conmigo también. Hay que hacer crecer más, dar más tiempo a escuchar a Dios, de modo que nuestro servicio que tenemos que hacer, yo he venido para servir, dice Jesús. Entonces el problema no es que Marta servía, es que tal vez la parte más importante, tú aprendes a servir mejor cuanto más escuchamos a Jesús. Entonces pedimos esta gracia a Dios de siempre más, en vez de como Marta decía, Señor, no te has dado cuenta, no Martita, Él es el Señor, eres tú que tal vez no te has dado cuenta. Entonces, tomemos la humildad de siempre más de aprender de Dios cómo hacer. Y todos los servicios que hacemos, que sea para que los demás escuchen la palabra. Entonces, si limpiamos la iglesia, es para que los demás consigan estar aquí respirando sin que se mueran sofocados por el mal olor. Si lavamos los platos, para que los demás tengan más tiempo libre. Saber sacrificar a nosotros mismos en nuestro tiempo, às vezes también en cosas materiales que también sirven, pero al servicio de la palabra. La parte más importante es Dios, la palabra de Dios. Para nosotros y para los demás. No andemos a quitar los que ya están con la palabra. Vamos a ayudarlos a estar siempre más con Jesús, a escucharlo y sobre todo a hacer lo que nos dice. Para que podamos llegar a vivir como Dios para siempre. Para que podamos llegar a levantarnos de la muerte. La comida no nos hará levantar de la muerte. La comida que es Jesús, el pan vivo, nos hará levantar de la muerte. Ok, si entramos en perfecta comunión con Él. Como decía como decía San Pablo, a fin de que todos puedan llegar a ser perfectos en Cristo. Y la perfección en Cristo está también la inmortalidad futura. Ok, a sermos inmortales. Amén.